Corintios capítulo 2. Porque es difícil a veces no entender y no comprender que el Espíritu de Dios, ese que estuvo desde el principio en Génesis 1:1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Cristo que estaba ahí también con el Padre, ese tiene una mente y nosotros tenemos que ser igual a la mente de Cristo. Así de simple. Capítulo 2 de 1 Corintios, dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así Dios, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, nosotros no tenemos cualquier espíritu. Estamos hablando de cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos hablando. Ese es el don que tenemos. Y ese es el don que empieza desde los días postreros, como dice en Hebreos 1:1-2. Ahí partió. Y ese don está ahí. Dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no puede y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para que vea usted que tenemos la mente de Cristo. Nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo, y eso nos conlleva por la Escritura a tener la misma mente de Cristo. Él nos llama a eso. Fíjense, cuando nosotros leemos en Mateo 28:18, dice ahí, la Escritura dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que entenderlo así. Es una persona, la deidad que está con nosotros, para poder estar con Dios. Fíjese que esto, que parece a veces un poco difícil de entender, permítanme, voy a tomar agua, porque estoy trasnochado y se me seca mucho la garganta, disculpen. Fíjese que esto, que parece tan fácil, que está a la vista, pero que a veces no lo entendemos. Fíjese, les voy a invitar a 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 en adelante. Y vamos a ver otra cosa. Y se van a empezar a dar cuenta y van a empezar a unir las cosas ustedes. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Ellos no sabían que había una salvación. Leemos anteriormente, del versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí habla el apóstol, de que esta fe iba a ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero cuando Cristo viene, el día de Pentecostés en adelante, cuando se da el don del Espíritu Santo, cuando el apóstol Pedro dice que se contristen sus corazones la gente, los judíos que habían crucificado a Cristo, y le dice que se bauticen para el perdón de sus pecados y que iban a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de eso, que soy guardado por el 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quien amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas, dice aquí, hablan los profetas, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelaban mirar los ángeles. Y el versículo 20 dice, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Para que vean ustedes cómo uno va juntando, uniendo la información y va pudiendo llegar a entender mejor qué es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Lo tenemos. Y golpeé así porque hay algunos que se quedan dormidos. Mi voz parece que los hace dormir. Entonces, tenemos el Espíritu Santo. Nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo. Y ese es el que nos acompaña a nosotros. Y por eso nosotros trabajamos y por eso oramos a Dios. Y las oraciones son por intermedio del Espíritu Santo. No es así, ¿no? Siempre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, está presente. Hoy día vamos a empezar a ver algo relacionado. Yo tengo varios estudios del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo que no hablaba de este tema. Vamos a empezar a ver algunas cosas. La obra del Espíritu Santo. Parece que no quiere este. Ahí está. Bueno, ahí vemos en la pizarra que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. La palabra de Dios es plural. Si nosotros vamos al texto de Génesis 1, Génesis 3, Génesis 11, vemos a las tres personas de la deidad trabajando, unidas, todos a una sola. La orden de hacer discípulos, la orden que da Dios, de todo esto, toda la orden que da es hacer discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden que hay. No hay otra orden, porque hay unas iglesias por ahí, algunas que se bautizan en el nombre de Jesús. Y eso no es bíblico. No es bíblico. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad, están pidiendo que se hagan las cosas como ellos han estipulado, no como uno quiere. Ya.
Carlito, ahí está. Ya, que no sabía cuál era el que era. Bueno, ahí nos encontramos nosotros con que el Espíritu Santo habla. Hechos 8:29. El eunuco le dice, Señor, acércate a acercar. Habla. El Espíritu le dice que habla. Le dice que le enseñe Felipe al eunuco. Y ahí tenemos al Espíritu Santo hablando. Es el que está hablando ahí. Es el Espíritu Santo el que está hablando. El que está dando la orden. Él habla diciendo vaya y acérquese al carro. En Juan 14:26, ahí habla de la enseñanza que... Dígame. Vamos a Juan, hermano. El libro de Juan es muy rico en todas estas cosas. El capítulo 14 dice, el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está hablando Cristo. ¿Qué le está prometiendo? Que les va a mandar el otro consolador. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros leíamos el libro de Hechos, el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, ahí habla cómo dice 1.5, 1.4, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, le está diciendo Cristo que no se vayan, que vayan a Jerusalén, que esperen allá y que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahí es lo que le está diciendo. Cuando nosotros estábamos leyendo de Juan 14:16, 16 que diga, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, Cristo oró al Padre, pidió que viniera ese consolador que es el Espíritu Santo y que estuviera con los apóstoles para siempre, hasta que ellos murieran. Y que ellos traspasaran la información espiritual a nosotros. El capítulo 17, cuando le dice, ahí el 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando de los apóstoles de Cristo. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más, dice, no ruego solamente por esto, por los apóstoles. Estaba rogando por todos nosotros. Cristo estaba orando por todos nosotros. Dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, los apóstoles hicieron un tremendo trabajo de ir testificando la palabra del Señor. El Espíritu Santo no es una persona de hueso, de carne y hueso como nosotros. Es algo espiritual, tiene su propia mente. Acuérdense cuando Nicodemo va a hablar con los apóstoles para bautizarse. Dice Nicodemo capítulo 3 de Juan, dice versículo 4, dice, voy a leer del 4 ahí, o del 3, cuando Cristo le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué cosa? Del agua y del espíritu. Fíjese que el nacimiento es el único texto en la Biblia que junta agua y espíritu. Es fundamental entender esto. Nosotros nacimos espiritualmente,
Por eso tenemos el Espíritu de Dios, porque nacimos espiritualmente. Y aquí Cristo le estaba hablando a Nicodemo, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así fue. Esa fue la situación de Nicodemo. Y Dios se lo dijo. Tiene su propia voluntad. Puede comunicarse con los hombres. Puede prohibir. Los apóstoles le prohibieron en ciertas circunstancias a seguir predicando el Evangelio porque había persecución contra él. Y Dios mandó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no vaya para allá, vaya a este otro lado. La persona puede amar al Espíritu, puede sentir tristeza, él puede amar, puede sentir tristeza cuando nosotros caemos en pecado, una persona le puede mentir al Espíritu Santo, el Espíritu puede ser afrentado, el Espíritu puede ser blasfemado. Hay muchas situaciones del Espíritu Santo. Es cómo lo trata el Espíritu de Dios. Y ese es el punto. Lo que nosotros tenemos después de habernos bautizado es el Espíritu de Dios. Y es algo precioso. Es la piedra más preciosa, el diamante más lindo, más grande que podamos tener en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y eso es lo que tenemos que proteger para nuestra vida cuando andamos caminando y que no nos pille el pecado. La unidad de Dios no es así. Deuteronomio habla de que Dios es un ser eterno. Génesis habla de Elohim, que es plural, que Dios es plural. Génesis 1, 26, 27 habla por los otros personajes de la deidad, que es Padre e Hijo. Génesis 3, 22, como uno de nosotros, habla ahí de que está hablando con una sentencia de algo como uno de ellos. El Creador, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en Génesis, están todos sus textos. Y Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en 1 Pedro, Romanos y Hechos. Ahí tenemos que todos estos puntos encontramos nosotros en la Biblia donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde están funcionando los tres, cada uno independientemente. Jesús dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo les iba a enseñar, lo mismo que nos enseña a nosotros. La palabra está escrita y revelada por hombres inspirados por el Espíritu Santo, que fueron los que escribieron la Escritura. Escribieron la Biblia, los libros. Entonces, esto es inspirado en la palabra de Dios. Y Jesús dijo que los apóstoles, que el Espíritu Santo les iba a enseñar. ¿Para qué? Porque ellos tenían que enseñar. Les iba a enseñar a recordar. ¿Quién nos recuerda a nosotros las cosas de nuestra vida espiritual? La Biblia. La palabra del Espíritu, que la tenemos en la mano. El Espíritu Santo es la guía de los apóstoles a toda la verdad, en Juan 16:13. Por eso tenemos nosotros toda la verdad. No hay ninguna cosa que no sea la verdad. El Espíritu Santo confirmó la palabra con milagros. Hebreos 2, 3, 4, como decía yo al principio, es un texto muy conocido, dice Hebreos 1, 2 y 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, desde Pentecostés en adelante, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Espíritu Santo nos habla ahora, pero no visiones, no sueños. La otra vez estudiaba, un hermano me decía que él tenía sueño. No existe. El Espíritu Santo no trabaja así.
Los milagros terminaron. Juan 16 hasta Juan el Bautista, fueron todos los milagros, los profetas y todas las profecías fueron hasta ahí. Y ahí terminó. De ahí para adelante, de Juan en adelante, desde el día de Pentecostés para adelante, viene el Espíritu Santo, el que hace la obra y el que está trabajando. El Espíritu Santo nos habla ahora, pero no en visiones, ni en sueños, ni por medio, sino que por medio de la Escritura. Esa es la forma. No podemos pensar que el Espíritu Santo nos habla de otra forma, que vamos a estar soñando, o que vamos a estar en una alucinación, o que vamos a sentir un defecto. No, no es eso. Nos habla por intermedio de las Escrituras. Nos fue prometido a todos los creyentes. El poder del Espíritu Santo nos fue prometido para todos. ¿Para quién fue prometido? Para los apóstoles y para los gentiles, para Cornelio y su familia. Dos casos. Pero ellos sí recibieron el poder del Espíritu Santo. Ellos sí tuvieron el poder del Espíritu Santo. Nosotros no. Tenemos el don del Espíritu Santo. Corintios 12, 7, 10 habla de los 9 dones. Sabemos que hay 9 dones ahí. ¿Para qué lo hizo Cristo? ¿Para qué lo hizo Dios? Para confirmar la palabra. Porque la iglesia estaba recién empezando, porque era el primer siglo, porque era necesario que se predicase en esa forma, y era necesario, porque en ese tiempo no estaba la Biblia. Había algún pergamino de una escritura en una ciudad, en otra ciudad, las cartas no habían imprenta, sino que todo se hacía a mano, era más difícil. Entonces Dios estableció de tal forma que mediante dones confirmó la palabra, confirmó lo que se había predicado, confirmó lo que se dijo. Entonces, ¿para qué? Para que toda la gente entendiera las Escrituras. Pero dice al final, dice que ahora quedan, en el capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, todos los dones espirituales que existieron ahí, los 9 dones, terminaron. Lo único que quedó, como dice ahí en el 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hebreos, que ya lo vimos, confirma los dones espirituales del Espíritu Santo. Y las lenguas, como dicen Hechos ahí, eran solamente idiomas, no eran otra cosa que idiomas. La Biblia es completa. Confirma los que piden milagros o dones, los niegan, perdón. La Biblia es completa y confirmada. Los que piden milagros y dones ahora los niegan más que nunca. Hay mucha gente que niega la deidad. El don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, todos bendecidos por esta bendición espiritual. Todos recibimos el beneficio de esta bendición. Hemos sido bendecidos a través del tiempo, a través de los siglos. Ha ido traspasándose esto desde el día de Pentecostés en adelante. Cada vez que ha habido bautismo, sido entregado este don del Espíritu Santo a toda la gente. El Espíritu Santo mora en nosotros. Fíjese que, vamos a Romanos, yo le invito a Romanos, muy buen texto para poder estudiar. Romanos capítulo 8, versículo 25 en adelante, dice: pero si esperamos lo que no se ve, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, ¿quién nos está ayudando? Es el Espíritu Santo. Nos ayuda de tal manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir cómo conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué actúa con gemidos indecibles? Porque no podemos hablar, nuestra palabra no llega directamente a Dios, sino que llega por intermedio del Espíritu de Dios. Él descifra. El Espíritu Santo es el que descifra
Y el que lleva la conversación nuestra se la lleva a Dios para que funcione. Nosotros no podemos ni mirar a Dios, porque moriríamos, ni tampoco hablar directamente. Ya no veremos eso cuando estemos con Dios en los cielos. Dice que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí tenemos la intervención de Dios. El Espíritu Santo intercede, pide, y Dios es el que no le pone más fácil. Hace mucho, ¿no? Eso no. Ay, no. Ya lo veo. Esto es lo que ya. Y tenemos comunión y participación. ¿Cómo pone el Espíritu Santo en el cristiano? No es un sentimiento, no es una emoción, no es un calentón de cuerpo, ni a las venas, ni ninguna acción física nuestra. Los que hablan así confunden a las personas que quieren seguir verdaderamente a Cristo. Romanos 7:20, ahí tenemos texto que el pecado mora en mí, también habla. El 18 dice, en mi carne no mora el bien, y donde mora Satanás. O sea, hay gente que habla, que confunde y que buscan estos textos para confundir a la gente que quiere seguir realmente el cristianismo. Morar quiere decir dirigir, quiere decir controlar, guiar, estar bajo la influencia de. Es lo que hace el Espíritu Santo por la palabra. Dice en Efesios, nos habla de esa armadura que tenemos nosotros para movilizarnos, para estar viviendo en nuestra vida. Dice 6:17, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, nos está diciendo, en todas partes nos está indicando que el Espíritu Santo nos sale a cada momento. Que la palabra es la espada del Espíritu. Y que es la que nos ayuda a nosotros a vivir correctamente. El Espíritu Santo entonces mora en nosotros como Dios Cristo habita en nosotros. 1 Juan 4:2. Dice ahí el 11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. ¿Ya? El amor que usted dice. Gálatas 2:20, Efesios 3:17. De Efesios dice que para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin que arraigados y cementados en amor. Y el texto anterior de Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, estamos viendo la deidad pura en esto. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo mora en nosotros? Romanos, ya lo vimos delante, pero vamos a ver. Dice que nosotros somos guiados por Él. Romanos 8, del 1 al 5 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado,
condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, siempre lo está recalcando, que el Espíritu Santo es algo importante, que tenemos que andar pensando en eso, que tenemos que pensar que tenemos el Espíritu de Dios y que podemos hablar como Cristo habla y pensar lo que Cristo sabe. Entonces, ese es el punto. No seremos como Ananías ni como Elías, lleno de engaño y fraude, este hombre que engañaba y no dejaba a Pablo predicar el Evangelio, y le dice, lo condena ahí, así hombre. Hermano, después saludamos. Buenas tardes, vamos pasadito ya, por favor. No seremos como Elías, no seremos como Ananías, porque ha llenado Satanás tu corazón por mentira del Espíritu Santo. ¿Saben lo que es Ananías? Cuando ellos se comprometen con su señora a dar un tanto de la venta en la heredad y mienten. Y le dice Pablo, no han mentido a Dios, han mentido a Dios, han mentido al Espíritu. Entonces, vamos a verlo, Hechos 5:3. Porque a veces las personas piensan que le están mintiendo a otra persona, pero no a Dios. Dice aquí, 5:1 voy a empezar. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, para que vean ustedes cómo podemos caer en mentiras o al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. No seremos como los sumos sacerdotes que se llenaron de celos con Cristo. No seremos como los de Romanos, llenos de injusticia, maldad. Al otro lado sale el texto: avaricia, malicia, colmado de envidia, homicidio, pleito, engaño, malicia, chismoso, detractor, aborción. No tenemos que ser como eso. Nos dice que no tenemos que ser, que tenemos que luchar para no caer en eso. Gálatas 5, 22, 23 dice, llevamos el fruto del Espíritu, que son los que debe demostrar todo cristiano. Cuando siempre hablamos de cómo se ve un cristiano, bueno, se ve por los frutos del Espíritu. Tiene amor, tiene paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, tiene todas esas cualidades. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando miramos a alguien, si es un buen hermano, bueno, ¿tiene fruto o no tiene fruto? Porque algo que no lleva fruto no sirve. Es posible tener un parecer humilde, piadoso, evangélico, un tono súper bueno y características espirituales, pero no siempre significa que es positivo y que está con Dios. El fin de los espirituales son los que son guiados por la palabra de los apóstoles, que fue revelada por el Espíritu Santo. Los que estamos guiados, los que seguimos la doctrina, los que seguimos la Biblia, somos los realmente espirituales. No por el tono de voz ni las cosas, sino que por las escrituras, por lo que seguimos. Efesios 5:18 dice que somos llenos del Espíritu, y en Colosenses dice que la palabra de Cristo habite en vosotros. O sea, que la palabra de Cristo habite en mí y en usted, y que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos pide. Si la palabra no habita en abundancia en nosotros, no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos? Nos llenamos alimentándonos. ¿Cómo nos alimentamos? Leyendo, instruyéndonos en la Escritura.
Esa es la alimentación. Por eso es que dice que los espirituales somos los que nos llenamos de la palabra del Señor, para poder entenderla. ¿Qué haremos si la palabra mora en abundancia en nosotros y estamos llenos de espíritu? Enseñándola, predicarla a otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, se me pasó. Efesios 6:18, Judas 20, también el orar en espíritu. Fíjese que, mire, un texto tan sencillo es Efesios 6:18. Porque vean usted que hay que orar a Dios, incluso en el espíritu. 6:18 dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Orando en el espíritu y con toda perseverancia, permanentemente, siempre. Romanos 15:14, vamos a estar llenos del espíritu, de la bondad de todo conocimiento, vamos a estar llenos de la plenitud de Dios para poderle servir de la mejor forma, y estaremos llenos del fruto de justicia y llenos de buenas obras, de actos de misericordia. O sea, tenemos que llenarnos con el Espíritu Santo, entender cómo opera el Espíritu Santo en nosotros. Entonces decimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí. Pero hablamos siempre nosotros de Cristo, y Cristo hizo la obra, y el Padre, y oramos por intermedio de Cristo, el Padre, pero a veces no pensamos y no meditamos que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la conversión? La doctrina de Juan Calvino, aquí hay un engaño. Esta es doctrina falsa. Aquí hay una doctrina de Juan Calvino, que el hombre nace pecador, corrupto y que no puede hacer nada. Mentira. Porque el Espíritu Santo es el que lo lleva al camino, al perdón de los pecados, a la resurrección espiritual y seguir sirviendo a Él. La Biblia enseña que la palabra del Espíritu Santo es enseñada por los apóstoles y otros, y que todos pueden oír el Evangelio y obedecer. No hay ninguna otra diferencia. Juan 3:5 dice, nacido el Espíritu, convertidos por la palabra del Espíritu. ¿Cuál es este texto de Juan? Nacido del agua y del Espíritu. Juan 16:7-8 dice, el Espíritu Santo convence al pecador. ¿Cómo? Con la predicación de la palabra. Esa es la forma que hay que convencer a la gente, con la predicación de la palabra, enseñar y mostrar que Cristo fue el que murió por nosotros y el que nos da la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fueren, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fueren, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos convence. Él es el que nos convence a nosotros, el Espíritu de Dios es el que nos convence que estamos en pecado y hemos fallado, y Él nos enseña. El Espíritu Santo, su naturaleza y su obra. Hermano, echa ahí usted un punteo, ya que vamos a tener conferencias sobre este tema. Probablemente el orador es mejor que yo. Pero la idea es que entendamos un poco de qué estamos hechos espiritualmente. ¿Cómo estoy construido yo espiritualmente? ¿Cómo es mi cuerpo espiritualmente? ¿Tengo el Espíritu de Dios en mí? ¿Me alimento a ese Espíritu? ¿Le doy comida diariamente? ¿Tomo las Escrituras y las ojeo, las leo, las estudio? ¿Presto atención a las predicaciones y a los estudios bíblicos para poder crecer? ¿Participo yo en las reuniones que la iglesia programa para estudiar la palabra de Dios? Porque a veces es muy difícil estudiar en la casa solo. Los predicadores no tenemos el hábito porque tenemos que estar leyendo siempre. Pero el que no es predicador toma la Biblia, la deja ahí toda la semana y después le pasa un trapito el día domingo y lo trae. Y si se olvida pasar un trapito, se va a ensuciar la ropa. ¿No? Pero es así. Entonces,
las clases que hay en la semana son fundamentales. ¿Saben qué estamos estudiando? Apocalipsis. Fíjense. Empezó el hermano Jaime con el libro Apocalipsis. ¿Acaso lo sabemos? ¿Entendemos todo lo que es Apocalipsis? Es como el Espíritu Santo. No sabemos nada. Entonces, bueno, hay que aplicarnos. Tenemos que ponerle empeño. Tenemos que nosotros someternos a los estudios bíblicos. Obedecer el Evangelio. Cristo nos enseña y nos entrega la Escritura para que nosotros podamos aprender de ella. Dice que escudriñando las Escrituras cada día. Efesios 3:4 dice que nosotros podemos leer, dice el apóstol Pablo, leyendo lo cual podéis entender igual que yo. ¿Usted quiere ser igual que el hermano Pablo, el apóstol Pablo? Bueno, lea. Simplemente eso está diciendo el apóstol. Lea. ¿Qué va a leer? La palabra del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Y el que tenemos que tener cuidado de no caerlo, de no ofenderlo, de no pecar, para que Él siempre nos tenga mantenido. Fíjese que yo le voy a mostrar una información más. El Espíritu Santo, que recibimos todos nosotros, llegó desde el día de los tiempos postreros, el día de Pentecostés. Pero el Espíritu de Dios ha estado siempre presente. Si nosotros vemos en Génesis 1:1, usted se dará cuenta inmediatamente, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la isla. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que el Espíritu de Dios está. El Espíritu Santo que nosotros obtuvimos cuando nos bautizamos, también lo podemos perder. Y ese es el punto. No es algo eterno que vamos a tener siempre. Si nosotros andamos en mal camino, lo vamos a perder. Y vamos a ver dos ejemplos del Antiguo Testamento para que vean ustedes. El Espíritu Santo trabajó mucho en el Antiguo Testamento. Cuando Dios quiso darle a su pueblo, a Abraham, a Moisés, les dio el Espíritu de Él. ¿Para qué? Para que manejaran todo el pueblo, todo lo que tenían que hacer ellos. Para construir el arca. Dio dones espirituales a ciertas personas de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para que ellos pudieran labrar, pudieran hacer las cosas con metales bonitas para el arca. El arca no era cualquier cosa, era algo muy hermoso, lleno de oro entallado, para hacer los telares, los telones que cubrían el altar. También inspiró a familias enteras. Ustedes lo pueden buscar ahí. Pero vamos a ver tres puntos que les voy a mostrar. Acompáñenme a Jueces capítulo 13. Vean su Biblia porque así va a entrar más y no se van a aburrir tanto. Jueces capítulo 13, versículo 24-25. Un hermano varón que tenga por ahí que me lo diga, por favor. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ya, ahí tenemos a Sansón, que le dio el Espíritu de Dios. Y sabemos la hazaña de Sansón, que mató a gente, a 30 hombres, mató a millares, hizo un montón de cosas. Pero también, cuando cayó con Dalila, Dios le dijo, hasta aquí no más llegamos. Vamos a Jueces 16:20. Dice, y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y le dijo, la mujer, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Dice lo que dice después. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
se apartó de él. Porque él no cumplió con su voto nazareno y lo que tenía que hacer, y jugó con lo que Dios le había dado. Siendo un juez del pueblo de Israel, jugó y se dejó embaucar por la mujer. Otro caso, Saúl. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. El libro que sigue. Del 6 al 10. Carlos, ¿puede leer, por favor? Capítulo 10, versículo 6 al 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que habían de encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí tenemos al rey, el primer rey de Israel. El primer rey de Israel, el cual Dios le da el espíritu de él. Toma, ahí tiene el espíritu. Haz lo que yo te mando, haz lo que tú tienes que hacer correctamente. No te desvíes. Y le da todo el poder. Ahí lo tenemos con todo el poder. Vamos en el mismo libro, capítulo 16, versículos 13 y 14. Moisés, ¿puedes leer, por favor? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hizo lo malo. ¿Qué hizo Dios? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Tenemos 2 ejemplos claros, precisos, de un juez de Israel y un rey de Israel, el primer rey, en el cual Dios demuestra que se apartó de él. ¿Por qué? Porque anduvieron en el mal camino. Cosas buenas, positivas. Vamos al libro de Lucas. Vamos a leer 3 textos cortitos y terminamos. Lucas capítulo 1. Versículo 15. No hay que ponerse lente para ver, hermano, si no esté así a hablar. Ya, tu hijo Iván Junior, 1.15 de Lucas. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Tenemos a Juan el Bautista, en la antigua ley, viviendo en la antigua ley. Dios le manda al Espíritu Santo desde el vientre de su madre. En el versículo 41 dice, ahí dice, cuando aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, su madre. Primero el hijo, después su madre. El padre que había hablado mal y había pensado mal en las cosas que Dios le dijo, que estaba mudo, después le da la palabra, dice en el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Vemos cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
fue dado en ocasiones y fue quitado. Para mí es el mismo ejemplo de hoy en día. Si bien es cierto, desde el Nuevo Testamento en adelante, de los días postreros, de Pentecostés en adelante, tenemos nosotros voluntad para recibir el Espíritu Santo, para recibir el llamado de Cristo, para aceptar y confesar a Cristo, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibir el don del Espíritu Santo. Pero también, así como el Antiguo Testamento nos muestra esa inferencia de pérdida del don del Espíritu Santo, también nosotros lo podemos perder. Así que cuidémonos, hermanos, veámonos, registrémonos, evaluémonos, analicémonos cómo andamos nosotros para que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros. Disculpen, me he alargado, fue larga la cosa. Bien, gracias por su atención y espero que esto haya servido un preámbulo para ir avanzando en estos temas. Gracias.